Una vez que se ha celebrado la alianza, que ya se hizo el tabernáculo, que ya se estableció el culto, los sacrificios, las fiestas, van a emprender el camino, ahora sí, hacia la tierra prometida. Pero es que el autor me está anticipando que van a llegar a la tierra prometida y la van a tomar, porque Dios se las va a entregar. Les repito, el héroe de la historia es Yahvé. Dios le va a decir a Moisés, cuando caminen y descansen, van a disponer de esta manera el campamento. Queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a dar inicio hoy a la clase número 15 del curso La Historia de la Salvación. En esta ocasión vamos a leer, estudiar los textos como más significativos de las intervenciones salvíficas de Dios en la historia de su pueblo en el libro de los Números. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Hermanos, vamos a recordar un poquito por qué vamos a leer hoy el libro de los Números. Estamos en la tercera etapa de la historia de la salvación que se llama la era de Moisés y los acontecimientos del Sinaí. Habíamos dicho que para poder conocer los acontecimientos que sucedieron en esta etapa, teníamos que leer todo el libro del Éxodo, que ya lo leímos, todo el Levítico, que ya lo leímos, el libro de los Números y después el libro del Deuteronomio. Hoy por eso vamos a empezar con el libro de los Números. El Éxodo nos había contado desde que estaban en Egipto hasta que llegaron al Sinaí. La narración se había interrumpido porque en el libro de Levítico se empieza a organizar todo el culto. Pero ahora el libro de los Números retoma la narración que había dejado el libro del Éxodo. Entonces quisiera leer el final del Éxodo y empezar a leer el principio del libro de los Números para que conectemos la historia. Vámonos entonces al Éxodo, en el capítulo 40, en el versículo 16. Si se acuerdan, Dios le había dado a Moisés unas instrucciones de cómo hacer el tabernáculo y luego ya va a venir toda la instrucción del sacrificio y vamos a leer 40, 16. Moisés hizo todo conforme a lo que Yahvé le había mandado. Así lo hizo. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue instalada la morada. Moisés alzó la morada, asentó las basas, colocó sus tableros, metió sus travesaños y erigió sus postes. Después desplegó la tienda por encima de la morada y puso además por encima el toldo de la tienda como el Señor le había ordenado. Luego tomó el testimonio y lo metió en el arca. Puso el arca a los varales y sobre ella colocó el propiciatorio en la parte superior. Vean cómo Moisés hizo todo como Dios le había indicado. Versículo 32. Siempre que entraban en la tienda del encuentro y siempre que se acercaban al altar, se lavaban como Yahvé había ordenado a Moisés. Como ritual de purificación tan normal que siente el ser humano antes de presentarse delante de la divinidad. Por fin,
alzó el atrio que rodeaba la morada y el altar y colgó el tapiz a la entrada del atrio. Y así acabó Moisés los trabajos. La nube, que siempre está con mayúscula, ya sabemos que es la gloria de Dios, la presencia sensible de que Dios está con su pueblo, cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó toda la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ello y la gloria de Yahvé llenaba la morada. En todas las etapas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Esto es bien bonito. Todo el camino por el desierto, Israel va a seguir a la nube, va a seguir a Dios. Cuando leamos textos de profetas posteriores, vamos a ver cómo en las quejas de dolor de Dios porque su pueblo lo ha dejado y lo ha rechazado por irse tras otros dioses, la palabra de Dios va a ser así como me acuerdo cuando íbamos en el desierto, cuando yo caminaba adelante, tú venías conmigo, estábamos en perfecta comunión. Es como que para Dios la época del desierto va a ser la época de oro con la que Él sueña volver alguna vez. En todas las etapas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento hasta el día en que se elevara, porque la nube de Yahvé estaba sobre la morada durante el día y durante la noche había en ella fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus etapas. La presencia permanente de Dios de día y de noche, siempre con su pueblo. Y vamos ahora al libro de los números y vamos a ver cómo, una vez que se ha celebrado la alianza, que ya se hizo el tabernáculo, que ya se estableció el culto, los sacrificios, las fiestas, van a emprender el camino ahora sí hacia la tierra prometida. Vamos a decir que aproximadamente llevaban 2 años de haber salido de Egipto y que ahora, bueno, 1 año y cachito, un año, un mes más o menos. Y ahora van a emprender el camino desde el Sinaí, van a subir toda la península del Sinaí y van a llegar hasta las llanuras de Moab. Vamos a ver por qué no se siguieron en línea recta hasta la tierra de Canaán y por qué tuvieron que dar un rodeo por abajo del Mar Muerto y bajar todavía un poco más para volver a subir nuevamente a las llanuras de Moab y entrar a la tierra prometida por el norte, por Jericó. Bueno, vamos a leer. El libro de los números. El libro de los números vamos a decir que tiene como 3 divisiones principales. Primero, me gustaría que lo vieran en su Biblia, porque si yo nada más se los digo, lo reciben como información, pero si lo ven en su Biblia, están usando como más sentidos y entonces las cosas se nos quedan más grabadas. Del capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 10, se llama el censo en el Sinaí. Como que Moisés va a organizar al pueblo, va a contar cuánta gente tiene. Es un relato muy simpático porque háganse de cuenta que Moisés está organizando un ejército súper numeroso, que pues en la vida real pensemos de qué ejército y de qué armas se podían proveer en el desierto, ¿no? Pero es que el autor me está anticipando que van a llegar a la tierra prometida y la van a tomar, porque Dios se las va a entregar. Entonces tienen que tener un ejército, pero cuando se leen los números de la caballería y la infantería que va a organizar Moisés, uno dice, pues ni el ejército de Nabucodonosor era tan grande. ¿Por qué magnificarlo de esa manera? Les repito, el héroe de la historia es Yahvé. Por lo tanto, tiene que tener a su disposición un grande ejército, ¿no? Eso es del capítulo 1 al 10:10. En el 10:11, vean cómo dice, orden de marcha. Ya organizó todo Moisés. Entonces, del capítulo 10:11 hasta el 19:22, ¿sí? Tenemos la ruta desde el Sinaí hasta que van a llegar a un oasis que se llama Cades. Y ahí va a pasar algo, por lo cual los israelitas van a caminar sus 40 años por el desierto. Vamos a leerlo después.
Y a partir del capítulo 20 retoman la marcha desde Cades hasta llegar a las llanuras de Moab. Entonces son como 3 grandes bloques en los que vamos a dividir la lectura del libro de los números. Pero seguimos en la etapa 3 de la historia de la salvación, el camino por el desierto hacia la tierra prometida. Vamos a leer un poquito del capítulo 1. Yahvé habló a Moisés en el desierto. Todavía están en el Sinaí. En la tienda del encuentro, el día 1 del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Y le dijo: haced el censo de toda la comunidad de los israelitas por clanes y por familias, contando los nombres de todos los varones, uno por uno. Tú y Aarón alistaréis a todos los de 20 años para arriba, a todos los útiles para la guerra por cuerpos de ejército. Os ayudará un hombre por cada tribu que sea jefe de dentro de su familia. Y vienen todos los encargados del censo, y en el versículo 19 dice: Moisés los censó en el desierto del Sinaí, tal como Yahvé se lo había mandado. Bueno, en el capítulo 2 es bien interesante, es de lectura un poquito monótona, pero no saben qué interesante es. Dios le va a decir a Moisés: cuando caminen y descansen, van a disponer de esta manera el campamento. Se los voy a contar. En el centro siempre va a estar la morada, siempre va a estar la presencia de Dios. A un lado, 3 tribus, enfrente otras 3 tribus, aquí otras 3 tribus y acá atrás otras 3. Las 12 tribus de Israel distribuidas alrededor del Señor. Más adelante va a decir en el Deuteronomio: así estaba el pueblo el día de la asamblea del Señor. Y habíamos explicado en el curso de los Hechos de los Apóstoles que la asamblea del Señor se dice Cajal en hebreo. Y cuando veíamos la nota de la Biblia, creo que es la nota de Deuteronomio 5:22, dice que es Cajal o eclesía o iglesia, significa la asamblea reunida en torno al Señor. Y es la manera en la que estaba dispuesto el pueblo, como que se forma comunidad cuando el que está en el centro es el Señor, ¿no? Entonces todo eso está en el capítulo 2. Luego el capítulo 3 da disposiciones especiales sobre la tribu de Leví y cuáles son todas sus funciones, cómo tienen que ser elegidos, etc. Todo eso está en el capítulo 3, en el capítulo 4. En el capítulo 5 se interrumpe un poquito la narración por unas leyes. Eso pasa mucho en el libro de los números. Venimos con una narración de lo que va aconteciendo y unas leyes. Como que se interrumpe la narración y se vuelve a retomar. En el capítulo 6 hay un texto bien importante que nos va a hacer entender quién era Sansón, por qué tenía esa fuerza, y también por qué Jesús, dice San Mateo, que él será llamado Nazoreo. ¿Okay? Fíjense cómo dice el capítulo 6. Le dijo Yahvé a Moisés: comunica esto a los israelitas. Si un hombre o una mujer decide hacer un voto de nazireo, consagrándose a Yahvé, ¿qué quiere decir ser nazireo? Quiere decir: yo me voy a consagrar a Yahvé. ¿Y cuál es el signo de que eres un consagrado a Yahvé? Primero, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. Versículo 4. Durante el tiempo de su nazireato no tomará ninguno de los productos de la vid. Versículo 5. Mientras dure su voto de nazireato, no pasará la navaja por su cabeza. El libro de los jueces nos va a enseñar en el capítulo del 13 al 16 más o menos, que Sansón no se cortaba el cabello porque su mamá lo había consagrado, lo había hecho nazir de Dios, consagrado a Dios, desde que lo concibió. Entonces Sansón no se cortaba el pelo porque era signo de que dejaba a la fuerza de Dios actuar en él. Ese era como el significado. Y la tercera manera en la que un nazir hacía notar su voto era, versículo 6, mientras dure su nazireato,
no se va a acercar a ningún cadáver, ¿no? Por eso quise comentar esto. Luego en el capítulo 6, versículo 22, la lectura del primer día del año litúrgico cristiano católico. Números 6, 22. Y es un texto que ojalá adoptemos nosotros también para bendecir y para bendecir a nuestras familias, no solo el primer día del año, sino todos los días. Dijo el Señor a Moisés: comunica esto a Aarón y a sus hijos. Estas son las palabras con las que debéis bendecir a los israelitas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Si invocan así mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Es un texto preciosísimo que se lee el día 1 de enero. Muy bien. Seguimos adelante. El capítulo 7 empieza a hablar de ofrendas, de lámparas del candelabro, de fiestas que se deben de seguir, etc. Nos interesa llegar al capítulo 10, versículo 11, cuando ya están organizados y Dios da la orden de marchar. Vámonos al 10, 11. El año segundo, el mes segundo, el día 20 del mes, se levantó la nube de encima de la morada del testimonio y los israelitas partieron del desierto del Sinaí en orden de marcha. La nube se detuvo en el desierto de Parán, pero iba guiando a los israelitas por el camino. Capítulo 11, etapas del desierto. No vamos a leer cada una de las etapas del desierto, pero quiero leer un texto bien importante que vamos pensando que Moisés va entrando en años, va entrando en cansancio, y en el capítulo 11, por ahí del versículo 16, Dios le va a poner como ayudantes. ¿Y cómo es que los va a designar sus ayudantes? La Biblia va a usar una frase, 11:17. Voy a bajar a hablar contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo voy a poner en ellos. Y eso hizo Dios. Y Moisés, cuando se da cuenta de que no solamente él puede recibir la palabra de Dios, sino que hay más a los que Dios puede tomar para darles su palabra, pueden profetizar. Entonces dice esta frase en el versículo 29. Ojalá que todo el pueblo de Dios profetizara, porque el Señor les da su espíritu. ¿Cuándo sucedió eso? En Pentecostés. Cuando los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo, empiezan a profetizar. Los profetas de Israel escuchan la palabra de Dios y empiezan a hablar las palabras de Dios. El buen deseo de Moisés se cumple. Bueno, quiero ir al capítulo 13 porque esta es la razón por la cual los israelitas permanecieron 40 años en el desierto. Dice así. Están ya llegando vamos a pensar en la frontera sur de la tierra prometida. Dice Dios, dile a Moisés, envía a algunos hombres, uno por cada tribu, para que exploren la tierra de Canaán que les voy a dar a los israelitas. Van a escoger uno por cada tribu. Vamos a resaltar dos. En el versículo 6 dice que de la tribu de Judá, el representante va a ser un señor que se llama Caleb. En el versículo 8 dice que por la tribu de Efraín va a ir uno que en la Biblia dice Josea, pero ese va a ser Josué. Van a ir 12. De esos 12, uno es Josué y el otro es Caleb. Y Dios todavía tiene la delicadeza de decirles, manda unos espías para que vean que de verdad la tierra está increíble y yo se las voy a entregar, ¿no? Entonces Moisés manda a estos que se llaman los espías con esta orden, versículo 18. Observad el país, a ver qué tal es el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. También vean si el país en el que viven es bueno o malo, cómo son sus ciudades, si son abiertas, si están fortificadas, y cómo es la tierra, a ver si es fértil o pobre, si tiene árboles o no, ¿no? Entonces van los espías
y vienen de regreso. Y este es el relato que nos interesa. Versículo 25. Al cabo de 40 días, tomen nota de estos 40 días, volvieron de explorar la tierra. Fueron y se presentaron con Moisés y Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán, en Cádiz. Y les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente: fuimos al país que nos enviaste y en verdad que mana leche y miel, y estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grandes. Y hasta hemos visto ahí unos descendientes de Anac, una especie de gigantes. Los amalecitas ocupan la región del Negev. Los hititas, los amorreos y los jebuseos ocupan la montaña. Los cananeos, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Pero esto no debería de extrañarles, porque todo esto les había dicho Dios en Éxodo 3. Los voy a llevar a una tierra que emana leche y miel y que está ocupado por todos estos habitantes, pero yo se las voy a entregar. No, ¿dónde está la novedad? Simplemente están corroborando lo que Dios les dijo, pero vean cómo la narración tiene como miedo, como que dicen, híjole, quién sabe si nos las vayan a dar, porque ¿cómo vamos a tomar estas ciudades fortificadas? Nosotros no somos más que una bola de pastores seminómadas que venimos del desierto, de la esclavitud, y tienen miedo. ¿Qué pasó? Versículo 30. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo: subamos y conquistemos el país, sin duda podremos con ellos. Caleb tiene fe. Pero los hombres que le habían acompañado dijeron: ay, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y yo con ganas de decirles: ¿y dónde está la fuerza de Yahvé que te libró de los egipcios? Y empezaron a desacreditar ante los israelitas el país que habían explorado, diciendo: el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros parecíamos saltamontes. Vean la exageración, vean lo que el miedo puede hacer, cómo el miedo nos puede paralizar. Entonces, capítulo 14. Toda la comunidad se puso a gritar a voz en cuello. Se pusieron a murmurar contra Moisés y Aarón y decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos lleva Yahvé a ese país? Para hacernos caer a filo de espada. ¿Qué les había dicho Dios? Yo los voy a llevar para entregárselos. Ya vieron lo que hice con los egipcios. Lo mínimo que espero es que ustedes crean que yo les puedo entregar ahora esta tierra. Y les entra miedo y no creen. El problema de los israelitas y el problema nuestro y el problema de los judíos en el Evangelio va a ser la incredulidad. No le acabamos de creer al Señor. Somos como Israel. Creen que van a caer a filo de espada, que sus mujeres y sus niños van a caer en cautiverio. ¿No es mejor que volvamos a Egipto, a la esclavitud? Así que se decían unos a otros: vamos a nombrarnos otro jefe y vamos a regresar a la esclavitud. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra delante de toda la asamblea de la comunidad, pero Josué y Caleb, que eran de los que habían explorado el país, rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y dijeron a la comunidad: a ver, la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si Yahvé nos es favorable, o sea, no se nos olvide quién nos las prometió, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que mana leche y miel. No os rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, porque son pan comido. Fíjense, dos maneras de ver la misma situación. Desde mi humanidad, abandonado a mis propias fuerzas, o con la compañía del Señor, que no los ha dejado ni de día ni de noche.
No os rebeléis contra Yahvé, no temáis a la gente del país, son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra protectora, como diciendo sus dioses no son nada. Y en cambio, Yahvé está con nosotros. Él es, yo soy el que está siempre contigo. No les tengáis nuevo. Entonces, pues el Señor se molesta. Y en el versículo 11 dice, ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado entre ellos? Voy a herirlos de peste y a desheredarlos. A ti, en cambio, Moisés, te convertiré en un pueblo grande y poderoso. Pero Moisés, como siempre, va a interceder. Pero, pobre Moisés, porque ¿cómo va a interceder? ¿Qué le puede ofrecer a Dios? ¿Qué le puede decir o dar para que Dios cambie su opinión, ¿no? Entonces Moisés dice, pues yo no tengo ningún mérito, el pueblo menos, ¿qué le diré? Y vean Moisés, es una joya, le dice, Yahvé, los egipcios se han enterado de que tú con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos y ya se lo contaron a todo mundo. Todo mundo se ha enterado de que tú, Yahvé, estás en medio de este pueblo y que te das a ver cara a cara. Saben que tú permaneces en tu nube sobre ellos y que caminas delante de ellos de día y de columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Si haces perecer a este pueblo que sacaste, los pueblos que han oído hablar de ti van a decir que no pudiste cumplir tus promesas, que no pudiste meter al pueblo. Vean. Está diciendo, Señor, no tenemos ni medio mérito delante de ti, pero por tu bondad, por tu misericordia, por tu nombre, por favor, perdona. Versículo 17. Muestra ahora tu poder, mi Señor, como prometiste cuando dijiste, Yahvé es tardo a la cólera y rico en bondad, tolera la iniquidad y la rebeldía, aunque nada deja sin castigo. Versículo 19. Perdona, por favor, la iniquidad de este pueblo, no por sus méritos, sino conforme a la grandeza de tu bondad. Y en el versículo 20, el Señor, rápido para perdonar, le perdono. Es impresionante. Es como el papá del hijo pródigo. En cuanto el hijo regresa, en cuanto el hijo pide perdón, lo perdona. Dijo Yahvé, lo perdono según tus palabras, pero te recuerdo, Moisés, que sí soy clemente, misericordioso y tardo a la cólera y todo eso, pero también soy justo. Este pueblo no creyó, este pueblo no cree que yo lo puedo introducir. De alguna manera voy a respetar lo que ellos quieren y los voy a dejar morir en el desierto, porque no creyeron. Fíjense. Pero por vida mía y la gloria de Yahvé que llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me ha puesto a prueba y no ha escuchado mi voz, verá la tierra que prometí en juramento a sus padres. No la verá ninguno de los que me han despreciado. Pero a mi siervo Caleb, ya que fue animado de otro espíritu y me obedeció puntualmente, le haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la poseerá. Versículo 27. Yahvé habló a Moisés así. ¿Hasta cuándo esta comunidad perversa murmurará contra mí? He oído las quejas de los israelitas que no dejan de murmurar contra mí. Versículo 29. Por haber murmurado contra mí, todos los que fueron censados y contados de 20 años para arriba, dejaréis vuestras vidas en este desierto. Juro que no entraréis en la tierra en la que mano en alto juré estableceros. Solo Caleb y Josué y sus pequeñuelos, de los que dijisteis que caerían en cautiverio, los introduciré, o sea, a los hijos de esta generación que ha murmurado. No van a ser prisioneros. Ellos van a conquistar la tierra. Ustedes la despreciaron. Versículo 32. Vuestros cadáveres caerán en este desierto y vuestros hijos andarán nomadeando por él durante 40 años. 40 días había tardado la exploración de Canaán. Por cada uno de esos días, ahora van a pasar 40 años en el desierto. Versículo
34. Al final, así sabréis lo que es rebelarse contra mí. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que haré con toda esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto no quedará ni uno. En él habrán de morir. Y por eso los israelitas pasaron todo ese tiempo en el desierto. A partir del capítulo 20, el libro de los Números nos va a describir todo ese trayecto que tuvieron que pasar los israelitas para poder entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad. El padre Carrillo muchas veces hacía tardes de oración y pedía sanación interior, y le decía a Jesús, libéranos de nuestra incredulidad. Vamos a pedirle hoy al Señor con todo nuestro corazón que nos libere de la incredulidad, que no dejemos de ver las maravillas que hace por nosotros en nuestra vida y que nos conceda entrar en la tierra prometida. Alabado sea Jesucristo. Magdala existe gracias a la generosidad de mucha gente que con donativos pequeños o grandes la ha hecho posible. Magdala sigue necesitando la generosidad de nuestros amigos y bienhechores ahora para llevar su misión, el mensaje a todos los rincones del mundo. Agradecemos de corazón que sean generosos, que nos apoyen con lo que puedan, como puedan, porque gracias a eso podemos llevar el mensaje del reino de Dios a muchas personas.